ya gané, ya perdí, ya reí y lloré, ya grité y callé, me prendí y apagué y fui feliz, lo sentí, fui temor, fui dolor, aprendí que al llover, luego le sigue tu sol, aceptando que al creer siempre podemos. No interesa si empezamos hoy de nuevo. Lo que siento es parte del universo. Yo te confieso que al cerrar los ojos siempre yo te veo. Te sentí. Ay, amor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de ¿Qué es de tu vida? Hoy un programa de lujo, un amigo de la casa, una voz de la casa, porque ustedes lo ven y lo disfrutan al mediodía, pero también una persona con una trayectoria increíble. Del currículum va a tener que hablar él, porque yo me quedo corta, pero documentales, es periodista, locutor, escritor, doctor en estudios sociales y de la cultura, un montón de documentales y de escritos a cargo, un amante y promotor de la naturaleza. Lo ven al encuentro de la naturaleza aquí en nuestra pantalla, pero de todo eso y más nos va a hablar él en su voz. Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido, un lujo. Bien, gracias Carolina. Gracias por la presentación, pero tengo que aclarar que doctor todavía no. Estoy estudiando, estoy estudiando el doctorado. Como sos estudioso, ya sabemos sí. que el título va a llegar. No, sí, me va bien. Realmente es algo que me gusta muchísimo, agradezco mucho estar haciendo eso, pero bueno, todavía falta un trayecto. Un poquito. Un poquito, Estás sí. también de estudiante entonces ahí. Estoy de estudiante. Esa parte. Sí. Sos profe de estudiante. Sí, y volví a las aulas y a estudiar después de muchos años y volví de una manera totalmente diferente a la que transitaba los estudios cuando era estudiante universitario hace no sé cuánto tiempo atrás, ¿no? Uno disfruta más, trata de prestar mucha más atención, valora más la clase, el contacto con los compañeros es hermoso, yo lo agradezco mucho. Además te nutrís también de la juventud y de las otras experiencias también seguramente. Sí. No, además vivo, mirá, con una permanente emoción cada clase por lo que significa la clase en sí, por el contenido, la dinámica, el conocimiento que se te imparte, pero también por el contacto con los compañeros, con la gente, con los profesores. Realmente es hermoso y les agradezco a cada uno de ellos porque la verdad es que han conformado un grupo muy lindo. Pero bueno, empezamos a hablar de eso porque sí, pero bueno, quería aclarar. Tiene que ver con la vuelta, sí. Porque volviste a estudiar, pero también volviste a la tele y volviste en Sí. nuestra pantalla. Elegiste esta pantalla para volver, Dani. Sí, muchísimas gracias a Javier Matus, a Rolando, a la gente del canal que me ha recibido muy bien. No era mi plan, sinceramente. Decías que habías como colgado los guantes. No, sí, qué sé yo, uno tiene siempre la ilusión, ¿no? Pero no lo buscaba activamente. Sí busqué en algún momento hacer un micro de naturaleza, que es lo que se está emitiendo también en esta pantalla. Así me acerqué a este canal y se me abrieron las puertas de par en par. La verdad es que yo estoy muy contento, muy agradecido, muy emocionado con la posibilidad que se me brinda de presentar noticias. Yo me preparé muchos años de mi vida para eso y lo hago con la tranquilidad del camino hecho, pero también con los nervios de lo por hacer, ¿no? Claro, todos los días hay que probarse que uno lo puede hacer, que uno puede estar a la altura de las circunstancias. Que uno... ¿Y eso qué habla? De la responsabilidad de llevarle a la gente sí, puede ser. Información. Sí, puede procesarla, ser. Explicarle, contarle. Sí, me parece que sí, que eso habla de alguna manera de una suerte de responsabilidad muy grande que uno tiene para con las noticias, para con la gente, para con la información que recibe la gente. Porque la información no solamente tiene que ser verídica, Carolina, tiene que ser constatada, sino que tiene que pasar por el tamiz de la sensibilidad, del afecto que uno le tiene a la gente que a uno lo ve, ¿no? Que no puede recibir cualquier cosa, de cualquier manera, a cualquier hora, ¿no?
Y a Por cualquier eso, precio también. y a cualquier precio. Entonces, por eso me parece que es tan importante la labor del presentador de noticias, del locutor de noticias, que tiene que saber oficiar de puente, de intermediario entre las noticias, que a veces son muy crudas, muy incomprensibles, muy abstractas en algunos casos, y la gente que no tiene la obligación de estar al tanto de todo, ¿no? Eso uno lo hace con la mayor de las responsabilidades y de las sensibilidades posibles, ¿no? No con toda la sabiduría que quisiéramos tener, ojalá la tendríamos, ¿no? Pero me parece la gente que... cree eso, ¿no? El periodista sabe de todo y un poco... No, claro, no es así para nada, de ninguna manera es así, ¿no? Uno trata de aprender, trata siempre de estar al tanto, de transmitir todo con conocimiento y sensibilidad, pero bueno, se hace lo que se puede siempre, ¿no? Dani, hay una pregunta que yo siempre hago al comenzar el programa, nosotros nos fuimos un poquito, porque obviamente nos encanta hablar, pero que es la pregunta que le da nombre a este programa, y a mí me gustaría que vos le cuentes a la gente, ¿qué es de tu vida? ¿Quién es Daniel Rodríguez? En todo eso que yo presentaba y en un poquito de tu faceta actual y de tu trayecto hacia aquí. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Por dónde pasan mis días? Vos respondés la pregunta como te surja. ¿Qué es de tu vida? Hijo, Ahí puede entrar tu lado personal, tu lado profesional, tu pasión por lo que quieras. ¿Qué es de tu vida? Te encontrás con un amigo en la calle, te pregunta, Dani, ¿qué es de tu vida? ¿Qué es lo primero que...? Y bueno, aquí estoy, le digo, viste, siempre bien, haciendo lo que puedo. Seguí con mi camino sobre la naturaleza, ¿no? Seguí escribiendo sobre aves, sobre diferentes cosas que hacen al mundo de la naturaleza, seguí haciendo periodismo con un programa de radio, estoy cursando estudios universitarios actualmente en un doctorado, cosa que valoro mucho, estoy dando clases de locución, de televisión, de radio. Tengo un pequeño emprendimiento editorial, edito libros, es decir, he escrito algunos, pero amo tanto el mundo de los libros que acompañas a otros escritores. Que también edito libros. Ahora estamos a punto de sacar a la venta un libro de una persona que admiro mucho desde que tenía, no sé, 13, 14 años, que es Tito Naroski, un maestro de ornitólogos, que me enseñó a mí con sus guías a ver las aves, del cual me hice amigo tiempo después, escribimos un libro juntos y bueno, ahora yo estoy publicándole muy próximamente su vida en anécdotas. Así es que bueno, muy contento con eso. Y ese pequeño emprendimiento que es Noroeste Salvaje, que es una editorial, también es una empresita que produce juegos de mesa relacionados con la naturaleza y artículos para el jardín, como casitas de aves y comederos para pájaros. Así es que todo el mundo de la naturaleza trato... Como que buscar acercarle ese mundo a la gente común. Exactamente, trato de acercárselo a la gente de diferentes maneras, ¿no? Daniel, ¿y cómo surgió este amor tuyo por la naturaleza y esa sensibilidad que tiene que trabajarse también para mirar la naturaleza con otros ojos y para después poder contarla? Sí. Que no es lo mismo valorarla, disfrutarla, sacarle una foto, vivenciarla, pero después también tener la capacidad de transmitir ese amor y de, como decías, de ser promotor de la naturaleza desde la comunicación. Sí. Si me decís cómo surgió, y la respuesta debería ser muy corta, pero te dejaría a vos casi sin respuesta porque te diría no sé, ¿no? Porque a mí me parece que toda vocación es un misterio, ¿no? No se sabe cómo nacen las vocaciones, qué te despierta el amor por algo, ¿no? De niño, como pasión para toda la vida. Uno, bueno, ante esas preguntas se queda prácticamente sin palabras, ¿no? ¿Cómo nace una vocación? ¿Cómo nace el amor por la naturaleza, por la música, por, no sé, por lo que sea? ¿Y cuándo te diste cuenta entonces que lo podías como convertir a eso en algo ya más profesional? Existe, esto no es solo un hobby o algo que yo hago y disfruto mucho en mi tiempo libre, sino que le puedo dar también una forma. Bueno, fue de a poco, ¿no? Es decir, hubo una necesidad primeramente de transformar ese amor en algo concreto, Ajá. ¿no? Primeramente fue la fotografía de naturaleza, pero claro, yo no tenía un gran equipo de fotografía, con lo cual empecé a dibujar las cosas que veía en el campo.
en un pequeño cuaderno donde yo anotaba lo que veía y dibujaba. ¿Y eras bueno dibujando o hasta ahí te fuiste animando y nació otro talento? No, creo que tenía cierta facilidad, ¿no? Tenía cierta facilidad para el dibujo. No sé si porque me gustaba mucho desde muy chiquitito o porque uno nace con cierta facilidad. La verdad es que también lo desconozco, ¿no? Pero sí recuerdo que, por ejemplo, en Jardín de Infantes hacía dibujitos, ¿no? Animados de los que aparecían en la televisión, ¿no? Y los comerciaba de alguna manera con mis compañeritos, ¿no? Alguna monedita, qué sé yo, alguna cosa obtenía, ¿no? Pero claro, después el hecho de no contar con un equipo de fotografía que me permitiera acercarme visualmente, por ejemplo, a los pájaros, fue derivando en recurrir de nuevo al dibujo como forma de captar eso, ¿no? De registrar eso. Luego pasaron, muchos años, muchos intentos con el óleo, buscando diferentes motivos para plantearse, digamos, pictóricamente, hasta que en los 90 empecé a dibujar con grafito. Y ahí me empezó a gustar lo que yo hacía porque antes había tirado un montón de cosas a la basura, nada me gustaba. Hasta que en un momento advertí que una cosa me gustó de las que hice. Y empecé a transitar ese camino, hice más cosas. Y vino después la posibilidad de hacer una revista, una pequeña publicación sobre temas de naturaleza, geografía y demás, antropología. Era una revista muy humilde, en la que yo había escrito un artículo sobre dinosaurios de Salta. Ricardo Alonso había escrito el artículo sobre dinosaurios de Salta. Y yo había hecho los dibujos. Entonces se los fui a mostrar y Ricardo me dice, Daniel, si me permitís, yo lo quiero publicar en un libro que estaba en ese momento esbozándose. Y le dije, no, Ricardo, esto no es para un libro, la verdad es que son muy limitados estos dibujos, me voy a poner a dibujarle algo mejor. Bueno, me puse a dibujar al óleo y así nació algo que me gustó mucho. Me gustó mucho y empecé el camino del óleo. Me planteé una exposición, eso fue en el año 2002, si no me equivoco, y en 3 años, en el 2005, es decir, en 3 años preparé las pinturas y en el 2005 hice mi primera exposición al público. Bueno, después vino la página web de Naturaleza, la posibilidad de... Esa como que fue atrayendo la otra. Sí. Bueno, muchas cosas, ¿no? Alerta Verde, que fue una organización ecologista, quizá es un antecedente importante también en mi vida, porque la creé en 1989-90 y tuvo una existencia de unos cuantos años. Así es que, bueno, siempre traté de mantener ese vínculo con la naturaleza, ¿no? De alguna manera. Y que lo pudiste traer a tu profesión y darle vida ahí y hablar de temas que en los medios no son tan comunes, o por lo menos no en los medios tradicionales. Claro, y los supiste adaptar para que la gente también valore, quiera y ame a la naturaleza. Sí. Espero haber podido y estar pudiendo, ¿no? Pero sí, escribí libros sobre aves. Un libro... No, tengo... el primer libro fue Aves de la Puna y de los Altos Andes del noroeste de Argentina, un libro sobre las aves de la Puna. El segundo fue Aves del Cerro San Bernardo y serranías del este de la ciudad de Salta. Después vino un libro en colaboración con Ricardo Alonso, yo aporté ahí testimonios, es el libro que se llama El terremoto de 1930 de La Poma. Y después hice un libro con Tito Naroski, que recién te comentaba, que se llamó Por amor a la vida. Y tengo otras cosas en carpeta, pero bueno, todos están de alguna manera vinculados con la naturaleza o con la gente en la naturaleza. Y hay mucho de observación, horas de caminar, adentrarte a la naturaleza, observar y mucho de investigación también. Sí, mucho de investigación, mucho de observación, mucho de estar en el campo viendo movimientos, vuelos, plumajes, nidos, huevos. Bueno, hermoso, ¿qué me voy a quejar de eso? Claro, y si pudieras así como resumir una enseñanza que te dejan las aves en su andar, a vos como hombre y en la vida, ¿cuál sería? La enseñanza siempre... No sé, o de la naturaleza en general, si querés, sí, de las aves.
No, yo creo que la enseñanza pasa básicamente por la sensibilidad que da el hecho de conocer algo íntimamente, ¿no? La posibilidad de observar la vida de las aves nos hace mejores seres humanos, no la vida de las aves, la naturaleza en general. Yo creo que una persona que se vincula con la naturaleza de manera profunda es o puede llegar a ser mucho mejor persona de lo que es, ¿no? Me parece que eso nos devuelve una dimensión que por ahí muchos corremos el riesgo de perder. Esa dimensión de la sensibilidad, pero también de la humildad ante lo que es la inmensidad de la naturaleza. Hermoso, perfecto, magnánimo, ¿qué podríamos decir, no? Donde se ven historias que guardan relación con las historias que nosotros también vivimos, ¿no? Historias muchas veces de búsquedas, de trabajo esforzado, de luchas contra los elementos, de sufrimiento, de muerte, ¿no? De amor o de cuidado. Pero por supuesto, de cosas muy lindas también, ¿no? De cosas que tienen que ver con cuestiones muy, muy hermosas, ¿no? De sensibilidad hacia los hijos, por ejemplo, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo uno se acerca al nido de una ave y siempre, por supuesto, siendo precavido y cuidadoso, pero aves que en otras circunstancias se hubiesen alejado inmediatamente, esperan hasta último momento porque no quieren dejar desguarnecidas, ¿no? A sus crías o a sus huevos, ¿no? Los que están incubando. Y ahí uno ve estas cosas que, bueno, guardan relación, ¿no? Algunos dirán instinto, bueno, no lo sé, pero uno aprende mucho. Y uno de poner también, o de bajar el volumen del mundo y del ruido para estar conectado, una manera de meditar o de callar la mente, también te sirve a vos como persona, ¿o no? Claro, sí. Yo creo que nos tenemos que escuchar más nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando vamos al campo, muchas veces he tenido compañeros de andanzas que, bueno, lo primero que hacían era poner música, ¿no? Y yo les pedía, por favor, que escuchemos la naturaleza. Bueno, de hecho, por eso me cuesta tanto encontrar compañeros para ir al campo, posiblemente. Porque tiene que ser, claro, en silencio. Pero disfrutar la naturaleza es disfrutar la naturaleza, ¿no? No se puede ir a la naturaleza, a disfrutar la naturaleza con todos los aditamentos de la vida en sociedad, claro, ¿no? Claro. Poniendo música, No, yo creo que la naturaleza es la oportunidad que tenemos de volver a ser más nosotros mismos. De hecho, el hombre, la mujer, el ser humano, por supuesto, gran parte de la evolución, no solamente de nuestro cuerpo, ¿no? De nosotros como entidades físicas, sino también de nuestro comportamiento, de nuestra sensibilidad, de nuestra psiquis, ha evolucionado en contacto con la naturaleza. Por eso también es que se producen tantas situaciones de malestar, invadidos como estamos por ruidos, tecnología, el celular 4 horas de visualización por día. Eso produce de alguna manera una alteración en lo que biológicamente somos, exterior e interiormente. O sea que hay también una necesidad por supuesto, de desconectarnos para conectar con la naturaleza. Claro, de hecho, en contacto con la naturaleza mejoran tus niveles de cortisol, tu ritmo cardíaco, tu presión arterial, tus niveles de azúcar en sangre. Hay experimentos sobre eso que lo comprueban, ¿no? Qué hermoso, Dani. Vamos a ver algunas fotos de toda tu trayectoria, porque también me gustaría que me cuentes cuántos años ya en el mundo de los medios, del periodismo, de la comunicación. Y no sé, no los conté porque me da miedo, pero... Pero yo te contaba que te veía de adolescente y veía el noticiero, claro. Quería ser periodista porque te veía en el noticiero. Mira. Varios años tenés porque yo ya tengo unos cuantos. Claro. Bueno, la primera foto que veíamos es de Alerta Verde, una reunión, bueno, vamos a ir... medio rápido. Esa es una pintura que hice que se llama justamente Maternidad. Ahí está el querido rector Marcelo Segura, con un diploma que me otorgaron los chicos que me eligieron como profesor destacado o algo así, no lo recuerdo bien. Ahí esa es una mesa panel sobre, en un congreso que se hizo acá en Salta. Ese es un amigo muy querido. La anterior era Magda Guayar, ¿no? Sí, mi madrina de locución. Ese es un amigo, Bernard Cloy, con el que hice el Juego de las Aves. Aquí estoy con alumnos. Aquí estoy en una laguna, si no me equivoco, sí, ahí claro. Estás con la en la Lagunilla, acá muy cerca de Salta.
Acá estoy Tu estudiando algunos insectos, observando algunas cositas ahí, con mi hijito, Qué charlando linda en el esa jardín. foto. La amé, Sí. muy hermosa. Al lado de un hongo, bueno, muy, muy lindo. ¿Y a tus hijos les gusta la naturaleza, Dani? O sea, Dando una clase de radio en una escuela, Santa Isabel de Hungría, el colegio. mira, ay, qué lindo estudio que tiene de radio ese colegio. Con el querido Ignacio Sí. Esteban, haciendo hace muchos años El Mundo en la Noticia. El Consejo Deliberante me ha otorgado este reconocimiento que ven en pantalla, la Cámara de Diputados también, les agradezco a ambas instituciones. Aquí estoy. Estos son mis queridos compañeros del doctorado, a quienes les mando un gran abrazo. Y esta es mi muy querida familia, Qué hermoso. mis hijos, mi esposa. Ahí estoy con Alejandro Arros filmando documentales en el año 95. Porque también participaste en películas. Y ahí, bueno, volvemos, ¿no? Alerta verde, esto fue la declaración de los Cardones. Y aquí con el fiscal Luis Moreno Campo, en el año 94, con Celina Valenzuela. Bueno, a mis hijos, si les gusta la naturaleza, sí, les gusta, pero no, creo que no de la manera enfermiza, posiblemente, no sé en que me gusta a mí, ¿no? Claro, apasionada, digamos. Apasionada, es ¿Pero mejor. hay algún referente en tu familia del cual vos decís, capaz No. que viene de acá, de un abuelo, una tía? No, para nada, no. Oh. No. No, vengo de una familia de pescadores, a veces cazadores. La verdad es que no lo sé. No tengo la menor idea de dónde viene mi Quizás amor. necesidad de proteger lo que por ahí viste. Posiblemente, sí. Claro. No lo sé, sí me acuerdo que en Jardín de Infantes, una maestra de Jardín de Infantes me deslumbró cierto día porque exhibió un cuero de una serpiente que, según recuerdo yo, no sé si habrá sido exactamente lo que contaba la docente, pero según recuerdo yo, posiblemente aportándole mucho de mi imaginación de niño en ese entonces, se le había lanzado a su abuelo al cuello, lo había enroscado y un habitante originario le había lanzado una flecha y había matado al animal. Entonces se veía el orificio en el cuero del animal que había sido después cuereado. Esa información, esa anécdota, esa historia me deslumbró. Yo me quedé muchos días pensando en eso. Pero bueno, no sé si eso fue el detonante de mi amor por la naturaleza, pero podría ser, ¿no? ¿Y por los medios y la comunicación, si hay alguna conexión o es también una elección tuya y de tu alma? Siempre tuve una preocupación ciudadana, una preocupación por la historia. Me gusta mucho la historia, la política me interesa mucho. En la escuela secundaria hicimos un pequeño diario. Yo fui a la escuela normal durante toda mi vida, desde el jardín de infantes hasta quinto año, y ahí hicimos un diario y a mí me gustó mucho esa experiencia. Y cuando llegó la hora de decidir qué hacer en la vida, bueno, opté por, descartando algunas otras cosas, opté por las comunicaciones, con la idea de hacer periodismo. Y se abrió al poco tiempo la carrera de locución. Me inscribí y me empezó a gustar también mucho y decidí que posiblemente mi gusto principal en el mundo de la televisión tenía que ver con la posibilidad de presentar noticias en un informativo. Claro, así es que, bueno, eso hice durante muchos años y bueno, y ahora estoy de vuelta. Daniel, y si tuvieras que sacar así como 3 recortes de toda tu trayectoria periodística, de hechos que hayas cubierto, que hayas vivenciado, ¿cuáles serían? La verdad es que nunca lo pensé. De cosas que yo haya... por ahí, que haya cubierto periodísticamente. Un episodio, no, bueno, una historia o algo que te haya como movilizado desde el trabajo periodístico. Bueno, me marcó mucho la cobertura de una manifestación frente a la legislatura, que finalmente después ingresó a la legislatura provincial. Hubo la toma de algunas oficinas, quema de papeles, de escritorios y demás. Me marcó mucho emocionalmente la presentación de una nota que tenía que ver con un niño al que le costaba, a su familia por supuesto, adquirir una sonda mediante la cual tenía que alimentarse. Eso prácticamente fue algo que yo creo que por única vez en mi vida me quebró al aire, casi no podía hablar. Y después no lo sé muy bien, no te podría decir.
Pero sin lugar a dudas, los momentos de elecciones, de comicios, son algo muy interesante para mí, de mucho vértigo, de mucha adrenalina, donde se ve el trabajo periodístico en vivo y en directo, y donde se ve el nervio realmente del trabajo periodístico en la televisión, por lo menos. Porque ahí sí el minuto cuenta, ¿no? Claro. Todo a ritmo, claro, a intensidad. Sí. ¿Y cómo te llevas, Daniel, con esta nueva forma de comunicarse, con las redes sociales, con la inteligencia artificial, con que todo es instantáneo y todo se entera? Porque antes, claro, la noticia llegaba a la hora del noticiero, nos enterábamos solo ahí. Ahora, cuando ya ponemos el noticiero, probablemente nos haya llegado antes al celular, a la página. Digo, en esto de la poca profesionalización que hay del uso de la información, hasta que los periodistas, bueno, le dan como forma y la tienen que trabajar. Sí, ahí hay dos temas interesantes que estás tocando, Carolina. El primero tiene que ver con la gran cantidad de información, a tal punto que se produce un fenómeno que los especialistas llaman infoxicación, es decir, una intoxicación como consecuencia del exceso de información y la incapacidad, en realidad, de muchos seres humanos de procesar tanta información que reciben. Porque cuando uno recibe información, lo que tiene que hacer es procesarla, es pensarla, es analizarla. Tiempo. Es, claro, verla desde distintos puntos de vista, ¿no? Y por allí una información tapa la otra información y a otra información le sucede otra información y no hay tiempo de procesar. Eso nos está haciendo como sociedad mucho mal. Y después, con respecto al trabajo periodístico, que casi me olvido, la segunda arista de tu pregunta, me parece que es vital que las sociedades modernas, nuestra sociedad, entienda y comprenda la importancia del trabajo periodístico serio, de la importancia que el periodista le asigna al chequeo de fuentes, por ejemplo, a la importancia que tiene que una persona publique algo escrito o diga algo, pero dando la cara o con su nombre. No es lo mismo decir cualquier cosa escudados tras un seudónimo o sin poner el nombre que dar la cara y decir algo, contar algo que es importante. Por eso me parece que es fundamental que comprendamos que el trabajo periodístico es realmente vital, no solamente para que estemos informados, sino también para el mantenimiento de algo tan importante como la democracia en nuestra sociedad. Nuestra democracia exige buena información de calidad. Y para eso me parece que, por supuesto, uno tiene que ser, para con los periodistas, muy exigente, para con sus fuentes de información muy exigente. No se puede encontrar simplemente algo en las redes sociales y salir a vociferarlo a los cuatro vientos porque uno lo vio ahí, porque no sabe eso de quién procede, a qué intereses responde, cómo fue generado y si fue chequeado, ¿no? Entonces, por supuesto que las redes sociales son también el marco que encuentran los medios tradicionales y los medios serios para publicar sus informaciones. Pero me refiero a ese otro tipo de informaciones que muchas veces inunda las redes y que no tiene que ver con un trabajo periodístico serio, ¿no? Sin el procesamiento ese necesario para que la gente reciba información de calidad. Claro, y el hacerse cargo. El periodista es una persona que se hace cargo por lo que escribe y por lo que dice. Una persona que no firma lo que escribe, que no da la cara por lo que dice, bueno, está escondiendo algo y no se está haciendo responsable por aquello, ¿no? ¿Te costó muchas veces ponerle firma o voz a lo que informabas, Dani? Sí. Sí, pero es el costo que se paga. No se puede hacer esto de otra manera. Es el costo que se paga. A veces no parece, ¿no? A veces parece que no. A veces parece que el que más vocifera, claro, ¿no? Sí. El que más grita, el que más levanta el dedo acusador. Pero la verdad no necesita de dedos acusadores. Necesita solamente de palabras que le sirvan para decirla. Que le sirvan a uno para decirla, ¿no? Y muchas veces ese solo enunciar la verdad genera, por supuesto, respuestas que no siempre son las que uno pretende, las que uno desea o las más justas, ¿no? Me gustaría, porque van a decir, ¿por qué Daniel no sacó? Porque una carta para preguntas y que saca una.
No le tengas miedo. Saca una carta para ver qué pregunta, de cualquiera de los... Ajá, bueno. La que quieras. Si quieres, a ver, sí. ¿Qué pregunta quieren hacerte las cartas? Porque esto es ya cuestión de suerte. Ajá. Mira, la emoción que más te cuesta dominar. Porque se te ve tan prolijo que digamos, no debe, pero alguna te debe salir, no sé. No sé. No, bueno, sí, soy tranquilo hasta que a veces algo me supera, posiblemente, pero no sé si es lo que más me cuesta dominar. La emoción, justamente, la emoción producto de la sensibilidad. Sí, eso me cuesta mucho. Y a medida que pasan los años me cuesta más. Claro, como ocultarla, no podés. Sí. Surge algo, lo demostrás. Exactamente, sí, por ahí. Trato de no, ¿viste? Me vine preparado hoy para ver las fotos y no decir que no pase nada, pero no, sí, eso realmente... por ahí hay cosas que me disparan ciertas sensibilidades que, bueno, son difíciles para mí. Ver así, hoy como por el tiempo lo vimos muy rápido, pero ver toda tu vida, sí, profesional sobre todo, en fotos, ¿te emociona? ¿Por qué, Dani? Bueno, no. Porque a veces te dimensionás todo lo que lograste, todo lo que hiciste, porque crees que todavía queda mucho por hacer. No, sí, qué sé yo. Hay cosas que, por supuesto, disparan más la sensibilidad que otras cosas, ¿no? Ver que uno trabajó en radio, que le hizo una entrevista tal, o que pintó un cuadro, posiblemente no dispare tanto la sensibilidad como verme sentado conversando con mi hijito, ¿no? Claro, obvio. Sí, o ver la foto de mi familia. Pero sí, yo creo que de todas formas uno se entrena en el trabajo también de la televisión en tratar de mantenerse en pie, ¿no? Ese es parte de nuestro oficio, ¿no? Así es que tenemos que a veces ver cosas y, bueno, tratar de describirlas lo mejor posible sin emocionarnos tanto, porque la gente también tiene que recibir una noticia, ¿no? Pero qué sé yo, son cosas que uno dice posiblemente sin pensarlo mucho y quizá me esté equivocando y esté diciendo cosas que no son. Pero sí, si me preguntás, posiblemente yo siempre digo, me río por poco. Ajá, cuesta. Cualquier cosa me causa gracia y muchas cosas me emocionan. Ajá, así bien. Es que, bueno, sí, la frase completa es, me río por poco y lloro por nada. Ahí está, pero me gusta. Tenés un currículum impresionante, sos profesor, pero seguramente a vos te enseñan y te enseñan tus hijos. Sí, claro. Y quisiera saber qué en el día a día, como para terminar, Dani, con una frase quizás, ¿cuál es la enseñanza que te da dejar todo esto que es el mundo real, el mundo de la televisión, de la radio, llegar a tu casa, apagar todas esas luces y ser papá? ¿Qué es lo que me deja eso? No, me deja una riqueza enorme. No aprendemos nunca de crecer viendo a nuestros hijos, ¿no? Yo digo que a veces pienso que ellos son mucho más sabios que lo que puedo ser yo, ¿no? Más pacientes, qué sé yo. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no?, que uno ve tan positivas en los hijos, ¿no? Gracias a Dios, por otra parte, ¿no? ¿Cómo quisieras que te vean ellos? Que cuando digan mi viejo es, ¿qué te gustaría que ellos tengan de vos o se queden de vos? Alguien que hizo lo mejor que pudo, nada más. No tengo grandes pretensiones, simplemente eso. Qué bueno. Lo mejor que pudo. Gracias, Dani. Bueno, gracias a vos, Carolina, gracias.